Muy buenos días, amada iglesia. La paz y la misericordia de nuestro Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Antes de dar inicio con nuestro sermón, quiero invitarlos a que me acompañen a orar. Vamos a clamar al Señor por sabiduría, por inteligencia para entender su palabra. Acompáñenme, vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor Todopoderoso, tuya es toda la gloria, Señor. Hoy te alabamos, te bendecimos, glorificamos, Señor, tu nombre en este tu día. Padre, hoy te agradecemos por toda tu obra en cada uno de nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de poder acercarnos a ti confiadamente. Gracias, Padre, porque hoy en tu día podemos reunirnos como tu cuerpo, alabarte, a glorificarte y a ser alimentados con tu palabra. Hoy te imploramos, Señor, que nos des la sabiduría, la inteligencia para comprender tu palabra y aplicarla de la manera correcta en nuestras vidas. Que seas tú, Señor, hablando a nuestro corazón, instruyéndonos, redarguyéndonos y corrigiéndonos, enseñándonos a cómo debe ser nuestra vida en Cristo, para que así, Señor, podamos mostrar a Cristo a este mundo que no te conoce, para que prediquemos el Evangelio, no solo con nuestras palabras, sino con nuestros actos. Que el mundo que no lee la Biblia pueda leerla a través de nuestras vidas. Hoy te agradecemos, Señor, porque tú nos das la oportunidad de escuchar tu palabra, de ser alimentados, pero te imploramos que no tengas en cuenta las deficiencias del predicador, sino que por el contrario, las uses para tu gloria y para que tu pueblo sea realmente instruido en lo que tú has dejado revelado, Señor. Hoy te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. En la mañana de hoy vamos a continuar con nuestra serie en la Epístola de Santiago, recordando que esta epístola fue escrita a una iglesia naciente que estaba siendo perseguida, se encontraba siendo perseguida y había tenido que ser dispersa, lo que hace que necesiten conocer lo que deben hacer en su vida como creyentes. Y por tanto, es de gran importancia toda esta epístola para todos nosotros como iglesia, ya que nos es de ayuda para poner en práctica una verdadera vida cristiana. Jacobo, el autor de esta epístola de Santiago, nos ha enseñado sobre los cuidados que debemos tener al hablar. Nos ha hablado sobre no ser chismosos, sobre no ser ligeros para contar algo, y también nos ha dicho que no debemos hacer acepción de personas, que no debemos tener preferencias con nadie, no debemos preferir a unos y odiar a otros, sino que por el contrario, debemos amar incluso a nuestros enemigos, como dijo el Señor Jesucristo. Entonces, debemos saber que como familia en Cristo debemos amarnos. Ahora en esta mañana nos viene a decir o a enseñar sobre una tradición con respecto a las palabras. Una tradición que era el juramento que tenía el pueblo de Israel y que él viene a decir que tocaba cambiar esa tradición de jurar siendo realmente íntegros. Es por eso que el texto que vamos a exponer hoy lo encontramos en Santiago, capítulo 5, versículo 12. Les pido por favor, busquemos en nuestras Biblias, en la epístola de Santiago, capítulo 5, versículo 12,
Y a medida que lo vayamos encontrando, nos colocamos, por favor, en pie. Dice el Señor a su pueblo en Santiago capítulo 5, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En este texto que vamos a exponer en la mañana de hoy en 3 encabezados y que le he puesto por título, no juremos, más bien seamos cumplidos. En este texto Jacobo ahora nos viene a enseñar sobre jurar. Nos viene a hablar sobre los juramentos, que en vez de jurar debemos cumplir con lo que prometemos o con lo que nos comprometemos a hacer. Debemos tener la integridad de ser cumplidos. Esa es la enseñanza que nos da Jacobo en esta mañana. Y como les decía, lo voy a exponer en 3 puntos. Quiero iniciar rápidamente con el primer punto, al cual le he puesto por título, no juremos por nada. Y que lo he basado en la primera parte de este texto, Santiago, capítulo 5, versículo 12. Leo la parte que voy a exponer, que es la que dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. En este fragmento del versículo empieza Jacobo mostrando que ha llegado al final. Sé que para nosotros el empezar con una frase como, pero sobre todo, no tiene ningún significado especial. Para muchos no significa, sino que va a enfatizar en algo. Pero en la época en que fue escrita esta carta, sí decía mucho más. Jacobo está mostrando que ha llegado a la parte final de la carta. Y bueno, entre otras cosas, es algo que me duele porque ha sido una carta muy hermosa, pero ahora él finaliza haciendo un resumen y enfatizando en toda la enseñanza que dio durante toda la carta. Jacobo utiliza esta frase, pero sobre todo para marcar y resaltar algo así como, presten mucha atención, que es lo último que les voy a decir, y les voy a hacer un resumen de todo lo que les he dicho. Es lo que quiere decir Jacobo con ese, pero sobre todo. Y aunque este texto es algo que muchas veces se malinterpreta, debemos mirar que la importancia que tiene lo que sigue diciendo es que no debemos jurar. Jacobo dice literalmente, no juren. Pero al mismo tiempo hace una aclaración. No se queda solo en la prohibición de jurar. ¿Por qué? Porque los judíos sabían que el mismo Dios había jurado. Los judíos sabían que Moisés y que muchos de los profetas habían jurado. Entonces, no era simplemente el decir no juren, sino que él aclara y enseña claramente lo que realmente está queriendo decir. Jacobo dice algo así como, ustedes saben que siempre se ha escuchado que no deben jurar a la ligera por el nombre de Dios. Y esa era la tradición. Se juraba por el nombre de Dios o se ponía a Dios por testigo.
Y sus antepasados, o sea, los israelitas, habían hecho como una trampa para no jurar en el nombre de Dios. En vez de decir, te juro por Dios, decían, te juro por el cielo o te juro por la tierra, y creían que de esta manera no pecaban contra Dios porque no estaban usando el nombre de Dios en vano o no estaban usando de manera incorrecta el nombre de Dios porque no hablaban de Dios. Jacobo nos ha dicho claramente unas palabras muy parecidas a las que enseñó el Señor Jesucristo también. Jacobo muestra cómo en vez de jurar, debemos ganarnos la confianza de la persona con la que hablamos, siendo cumplidos. No diciendo, voy a hacer y no haciendo, sino voy a hacer y ya lo hice. Hoy nos encontramos a tal hora y a esa hora. ¿Por qué? Porque la integridad consiste en eso. Jacobo está llamando la atención porque podemos ver que la correcta forma en la cual los discípulos de Cristo muestran la enseñanza de Cristo es obrando como Cristo obraba. Jacobo, a pesar de, porque Jacobo no estuvo en el momento en que nuestro Señor Jesucristo dice estas mismas palabras, él no estuvo presente escuchándolo, sin embargo, la repite de una manera tan literal que podemos ver la buena enseñanza que recibió de los apóstoles y de los seguidores de Cristo. Ya que esta carta fue escrita en el primer siglo y aún no tenían escrito el Nuevo Testamento, la única forma en que Jacobo pudo escuchar esta frase o esta enseñanza fue por medio de los que la escucharon y la repitieron literal al punto que él la cita tal cual como nuestro Señor la dice. Esta parte que estoy exponiendo donde dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, es algo que vamos a ver y encontramos claramente en Mateo capítulo 5, busquemos por favor, Mateo capítulo 5, versículo 34 al 37. Mateo capítulo 5, versículos del 34 al 37 dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y aunque vemos claramente a nuestro Señor diciendo y aclarando aún más lo que está exponiendo Jacobo, podemos ver que es el mismo mensaje. Es la misma enseñanza. Nuestro Señor Jesucristo amplía de una manera más precisa el mensaje, pero Jacobo lo repite literal. Y es lo que debemos hacer todos los que nos paramos a predicar el Evangelio, todos los que nos paramos a predicar lo que Dios ha dicho. Repetir lo que Dios dice y no imponer nuestro pensamiento. Y estos a quienes Jacobo les está escribiendo, este pueblo de Israel, ellos conocían el mandato de no jurar. Ellos conocían el mandato de no usar el nombre de Dios en vano. Ese mandato que encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 7, donde sabían claramente, conocían por la tradición
que jurar es poner a Dios por testigo de lo que se está diciendo. Al jurar, juraban por Dios y lo ponían por testigo. Entonces, de esa forma, al decir y no cumplir, se profanaba el nombre del Señor. Porque en el libro de Levítico, donde continúa este mandato de no jurar, nos dice que jurar falsamente es profanar el nombre de Dios. Busquemos el mandamiento tal cual como se nos es dado en Levítico, capítulo 19, versículo 12. Dice Levítico, capítulo 19, versículo 12. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces, los israelitas, tratando de no jurar por Dios, juraban por la tierra, por el cielo, por Jerusalén, y de esta manera decían, no pecamos porque no estamos jurando por Dios. Sin embargo, estaban jurando por la creación de Dios. De igual manera, juraban por Dios. Es por lo cual nuestro Señor Jesucristo, al igual que Jacobo, nos enseñan que no debemos jurar. Jacobo también nos dice que para evitar tener que jurar, lo que debemos hacer es ser íntegros, ser siempre sinceros, hablar con la verdad y ser cumplidos. Él nos dice claramente que lo que debemos hacer para no jurar es que si decimos sí, realmente es sí. Y si decimos no, es un verdadero no. No decir sí, yo voy y no hacerlo. Sí, y resulta siendo un no. Cuando hacemos esto, hemos jurado falsamente y hemos profanado el nombre de Dios. Es lo que Jacobo está instruyendo a esta iglesia que está dispersa y que necesitaba saberlo, porque al ser presionados y oprimidos por los ricos, juraban por cosas que iban a hacer y no cumplían. Recordemos que ya Jacobo nos ha venido hablando de cómo este pueblo estaba siendo maltratado y cómo ellos incluso estaban renegando, se estaban quejando, que fue lo que vimos en nuestro sermón anterior. Pero ahora claramente nos está enseñando que si decimos sí, es sí. Y si decimos no, realmente porque es no. Y es lo que vamos a exponer en nuestro siguiente punto, al cual le he colocado por título, no juremos, sino que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y lo he basado en la parte central del capítulo 12, versículo 12 del capítulo 5 de Santiago, el cual les pido leamos nuevamente. Santiago capítulo 5, versículo 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Jacobo nos hace recordar aquellas veces en donde hemos visto a una persona incumplida prometer algo, y como todo el mundo sabe que no lo hará, se obliga a que se comprometa jurando. Esto es muy común verlo, incluso en los niños, más que todo, que siempre se obligaba al incumplido
al mentiroso a que jurara para poder respaldar que su sí era un sí o que su no era un no. Para que le pudiesen creer debía jurar. Bueno, nadie iba a creer en lo que él estaba diciendo. Pero Jacobo nos dice que no juremos, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y quiero que analicemos cuidadosamente que si nos dice que no juremos, sino que cumplamos, es porque muchas veces a los hermanos a quienes les está escribiendo, al igual que a nosotros, si decimos sí, terminamos con un no, o viceversa. En otras palabras, Jacobo nos está diciendo que como no cumplimos lo que decimos, se nos obliga a jurar. Y aquí podemos ver varios pecados alternos al pecado que está enfatizando Jacobo sobre el juramento. Jacobo nos está mostrando varios pecados que se enlazan al juramento, porque podemos ver que el que jura es porque es mentiroso. El que jura es porque es incumplido. Entonces, el primer pecado que vemos es la mentira. Y de igual manera, como vimos anteriormente en el texto de Levítico, podemos ver que hacemos blasfemar sobre el nombre de Cristo. Porque cuando nosotros nos comprometemos a hacer algo y no lo hacemos, el impío lo primero que dice es, ¿y eso que es cristiano? No señalan ningún otro atributo, sino, ¿y eso que es cristiano? ¿Qué estamos logrando? Que blasfemen el nombre de Cristo. Es por lo que Jacobo nos hace ver y le hace ver a estos hermanos que no deben jurar por jurar, sino ser íntegros, ser cumplidos. Porque podemos ver que esto era algo que se veía en estos hermanos, quienes de seguro, por estar siendo oprimidos y por no recibir su salario, se comprometían a ir a trabajar y no iban porque no me han pagado, diciendo una mentira y no siendo íntegros. Como tal, el Señor lo que nos está mostrando a través de Jacobo en este texto es el cuidado que debemos tener para no enlazarnos con los dichos de nuestra boca. Y debemos ser cumplidos. Porque al no poder cumplir, lo que nos toca hacer es decir una mentira. Después de habernos comprometido a hacer algo y no hacerlo, generalmente tenemos que decir una mentira para cubrir la falla o cubrir la falta. Y estamos al mismo tiempo hablando a la ligera, no poniendo control a nuestra lengua. Y esto lo ha venido repitiendo Jacobo en esta epístola muchas veces, enseñándonos el cuidado que debemos tener al momento de hablar. Ahora se nos recuerda, para que no olvidemos que como imitadores de Cristo debemos ser cumplidos. Y esto lo logramos claramente hablando después de haber pensado en lo que vamos a decir. Después de haber pensado en lo que nos vamos a comprometer, no hablando a la ligera. Por eso hemos visto en esta epístola como Jacobo varias veces habla de la lengua y de los cuidados que se deben tener. Uno de los textos donde él ha resaltado
que hablar a la ligera es mostrar que no se es creyente, es cuando estudiamos allá en Santiago capítulo 1, versículo 26. Busquemos, por favor, Santiago 1, 26 y veamos lo que el Señor nos dice. Dice, Santiago 1, 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Miren y entendamos cómo al decir sí y no ser un sí, lo que estamos haciendo es mostrar que realmente no hemos conocido al Señor. Tanto así que Jacobo dice, la religión del tal es vana. Y dice que se cree religioso, lo cual quiere decir que no lo es. Entonces el cuidado que nos dice Jacobo que debemos tener es pensar antes de decir algo o antes de comprometernos con algo. Y esto lo hace con el propósito de que actuemos como verdaderos creyentes. Porque si alguien se compromete a algo, yo me comprometo con ustedes a que mañana a X hora voy a encontrarme con ustedes y me he olvidado que ya tenía otra cita para esa misma hora y en otro lugar, pues alguno de los dos tengo que inventarle una excusa o inventarle una mentira. Mientras que si yo, antes de comprometerme con ustedes para mañana, miro mi agenda y me doy cuenta que mañana tengo ya una cita a esa misma hora, lo que yo hago es decirle, mi hermano, a esa hora no puedo, pero podemos a tal hora. Y de esta forma muestro a Cristo. De esta forma no hablo a la ligera, sino que realmente me organizo y me programo. Y es el propósito que está enseñando Jacobo para que nosotros como verdaderos creyentes no seamos incumplidos. Jacobo nos dice que si nuestro sí es sí y nuestro no es no, no caeremos en condenación o no seremos de aquellos que hacen que el nombre de Cristo sea blasfemado. Nadie creerá en una persona que se compromete a hacer algo y no lo hace. Nadie cree en aquel que siempre dice que hará o que irá y no cumple. Y de esta forma podremos mostrar a Cristo. De esta forma podemos mostrar que realmente conocemos a Cristo. La enseñanza de Jacobo en este texto debe llevarnos a ver que debemos ser santos como nuestro Dios es santo. Si queremos ser santos, imitadores de Cristo, debemos actuar como Él actúa. Y no encontramos en ninguna parte de la Biblia que Dios se le haya olvidado hacer algo a lo cual se comprometió a hacer. Tampoco vemos a Dios diciendo una mentira porque se le olvidó lo que tenía que hacer. Nuestro Señor Jesucristo cuando decía sí, realmente era así. De igual manera debemos actuar nosotros, siendo honestos, diciendo la verdad en todo momento, no intentando querer quedar bien con todo el mundo solo de palabras. Y al momento de cumplir, nunca podemos. Es mejor decir, no puedo, a decir que vamos a hacerlo y no lo hacemos. Es mejor ser sincero y decir no, a decir que sí y no cumplir. Esto debe ser aplicado en nuestro diario vivir. No solo en el ámbito de la iglesia, sino en nuestra vida cotidiana.
porque no debemos ser ligeros para comprometernos con nuestras palabras, sino que debemos refrenar nuestra lengua. Y después de meditar, si realmente podemos, después de analizar si realmente podemos, si tendremos la oportunidad, entonces sí, hagámonos al compromiso. Esto, como podemos ver, Jacobo lo aprende primeramente de nuestro Señor Jesucristo, quien es su hermano mayor, y de toda la enseñanza que recibieron nuestro Señor Jesucristo y él sobre el libro de Proverbios. Recordemos una vez más que la base de este libro, o la base que utiliza Jacobo en este libro, es precisamente el libro de Proverbios. Tanto así que esta epístola es llamada los Proverbios del Nuevo Testamento. Y aquí una vez más Jacobo está citando las palabras de Proverbios capítulo 13, versículo 3. Busquemos por favor en el libro de Proverbios capítulo 13, versículo 3. Dice el Señor en Proverbios 13:3, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Y si meditamos antes de hablar, o antes de comprometernos, si podemos o no cumplir, entonces siempre hablaremos con la verdad. Recordemos que debemos mostrar a Cristo y siempre hablar con la verdad. Y al hablar con la verdad, yo recuerdo a uno de los mártires de la iglesia, a Juan Hus, quien murió quemado mientras cantaba alabanzas al Señor, mientras entonaba himnos. Y él en cierto momento dijo una frase que para mí y para muchos es de gran importancia en nuestras vidas. Juan Hus en uno de sus discursos dijo: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Miren y analicemos esto. Prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. ¿Y qué está diciendo? Que debemos ser honestos. Que es mejor decirle a una persona la verdad de Cristo y que le duela, a decirle una mentira que lo lleve a sentirse bien. Porque toda persona cuando se le dice la verdad se va a molestar. Pero es nuestra responsabilidad decírsela. No pecaremos contra el Señor y no caeremos en condenación si realmente nuestro sí es sí y hablamos con la verdad de Cristo. Y quiero entrar ya en nuestro último punto, que le he colocado por título: no juremos para no caer en condenación. Y lo he basado en la parte final. Leo nuevamente Santiago capítulo 5 versículo 12, donde el Señor nos dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y aquí hago el énfasis en la primera parte y la última, donde dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis para que no caigáis en condenación. Y esta parte final de este versículo podemos ver cómo Jacobo nos hace ver la razón por la cual no debemos jurar, sino que debemos ser cumplidos. Y la razón es para que no caigamos en condenación.
este texto, al leerlo así, cualquiera de estos hermanos arminianos podría decir, la salvación se pierde. Porque ¿cómo puede caer en condenación un creyente? Y mirarlo a simple vista podríamos decir, sí, así es. Pero recordemos que este texto no está solo. Jacobo ha venido mostrando en este texto, en esta epístola, muchas cosas con las cuales podemos entender lo que realmente nos está diciendo aquí. Porque Jacobo, en el versículo 9 que pusimos en nuestro último sermón, nos dice que Dios está como juez justo a la puerta. Viene hablando de juicio. Y si nosotros buscamos otras versiones de la Biblia, de pronto más literales, nos vamos a dar cuenta de lo que realmente nos está queriendo decir Jacobo cuando dice para que no caigáis en condenación. Por ejemplo, voy a leer lo que dice Santiago 5:12 en la versión de la Biblia de las Américas. Dice Santiago 5:12, leo en la versión Biblia de las Américas y dice, y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. Vemos cómo se ve el cambio entre para que no caigáis en condenación y esta nos dice para que no caigáis bajo juicio. Y podemos confirmar que lo que Jacobo viene hablando es sobre ese juicio que recibe todo hombre al momento de morir. Todo ser humano al morir va a ser juzgado por lo que hicimos y por lo que dejamos de hacer, por lo que dijimos y por lo que no dijimos. Entonces podemos ver que la advertencia que está haciendo Jacobo va más encaminada a que actuemos como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos creyentes. Debemos ser íntegros, prudentes y hablar con toda la verdad. Eso es lo que realmente Jacobo nos quiere resaltar al decirnos para que no caigáis en condenación o para que no caigáis bajo juicio. Porque Jacobo está mostrando y está llevándonos a que nosotros mostremos el actuar de Cristo. Sabiendo que, como dijo nuestro Señor Jesucristo, todos seremos juzgados. Y quiero que leamos en Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Dice el Señor en Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás juzgado, y por tus palabras serás condenado. Por tanto, si sabemos que daremos cuenta por todas nuestras palabras, como imitadores de Dios, debemos hablar siempre como Cristo habló. Ser cumplidos como Cristo fue cumplido. Entonces, no saldrá fácilmente de nuestra boca un compromiso que nos lleve a mentir. No saldrá de nuestra boca una palabra mentirosa. No haremos blasfemar el nombre de nuestro Señor. Y de esta forma no pecaremos. Porque el peso del pecado en todo creyente lo lleva a sentir que sus huesos se envejecen
como lo sentía David, como lo sentía el rey David al momento de su pecado. Él sentía que sus huesos se envejecían y que su verdor se convertía en sequedales de verano. Ese peso tan fuerte que sentía por haber pecado contra Dios, que debemos sentir nosotros cada vez que pecamos, debe llevarnos a refrenar nuestra lengua, a no comprometernos en algo que no podemos cumplir. Porque no se está diciendo, como dirían y como enunciaba al comienzo de este punto, no se está hablando de que perdamos la salvación. El texto no está hablando de perder la salvación, pero sí nos está llevando a que veamos que cuando realmente somos hijos de Dios, el dolor del pecado, ese dolor tan grande que sentimos al pecar contra Dios, debe llevarnos a apartarnos de ese pecado. Ese dolor en el creyente es de lo peor. Pecar contra Dios es algo que nos lleva a tal sufrimiento que lo que menos queremos es volver a hacerlo. Pero ya para concluir, quiero concluir este sermón animándolos a meditar si realmente somos íntegros en nuestra vida. Si realmente estamos mostrando que somos verdaderos creyentes. Si estamos imitando a Cristo. Si nuestro sí realmente es un sí. Y si nuestro no realmente es un no. De no ser así, mis hermanos, arrepintámonos de nuestros pecados y corramos a Cristo. Corramos nuevamente a nuestro Señor en arrepentimiento y fe, clamando a Él para que nos ayude a vivir una vida en obediencia a su palabra y a dar un buen testimonio de quién es Cristo y de lo que ha hecho en nosotros. A los no creyentes que el Señor les permitió escuchar este sermón, una vez más quiero invitarlos a que se den cuenta que no es casualidad que hayan escuchado esta palabra, sino que es propósito del Señor quien te está llamando a que corras a Cristo en arrepentimiento y fe, pidiendo perdón por todos tus pecados, y que empieces a buscar una iglesia que enseñe realmente la verdad donde congregarte, para que puedas conocer cada día más a Dios y puedas imitar cada vez más a nuestro Señor. El Señor añada bendición a su palabra y nos ayude a ser cada día más íntegros, más honestos y hablar con la verdad. Vamos a orar, demos gracias al Señor. Amado Padre, Señor Todopoderoso, Padre nuestro que estás en el cielo, hoy te alabamos, Señor, te glorificamos, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas, por hacernos ver nuestro pecado. Y te suplicamos que seas tú, Señor, nuestro Rey y gobernante, que tú nos lleves de la mano, que pongas en nosotros ese don maravilloso del arrepentimiento y la fe, que nos lleve a apartarnos del pecado. Que realmente, Señor, tu Espíritu Santo nos dé la fuerza para vivir sometidos a ti a través de tu palabra y de esta forma poder resistir al diablo. De esta forma poder resistirnos ante las tentaciones por muy provocativas que sean para nosotros. Que tú, Señor, gobiernes nuestras vidas y nos lleves a ser cuidadosos en todo nuestro hablar. Nos lleves, Señor, a que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Ayúdanos, Padre, para que en el temor a ti seamos íntegros. Gracias te damos, Señor,
Y te imploramos por cada uno de nuestros hermanos y por cada uno de nuestros familiares. Gracias, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.